buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Right Now. Bueno, gracias, como digo siempre, por mirarnos noche tras noche en la pantalla de C5N y un beso muy grande a la gente de Sobredosis de TV que nos dejan un público espectacular. Bueno, aquí estamos, vamos a entrevistarla nuevamente a ella. Es una gran periodista, la verdad que hizo de todo, porque cuando uno recorre su carrera empezó desde muy chiquita, tipo 20 años o antes, no sé, y pasó por todos los medios de comunicación. Además de ser periodista, es escritora, además estudió ciencias políticas. Bueno, trabajó incansablemente, trabaja desde el 2020 como diputada y bueno, por supuesto también estuvo en algunos medios donde hoy, digamos, está puesto el foco, como por ejemplo Telam, del cual vamos a hablar. Absolutamente de toda la coyuntura, hoy sí, porque además tengo con quien tirarle un poquito de la lengua. Bienvenida, creo que por tercera vez a Right Now, segunda vez, sí. Segunda vez a Right Now, Gisela Marciota. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Me paro, salgo de... Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, reina? Divina, ¿Cómo reina, estás? vos, reina como siempre. Bueno, como digo, gracias por invitarme a la invitación, a la presentación del libro el otro día, que sé que estuvo muy bueno. Divino, sí. Un libro Argentina Iluminada, lo tengo en casa, ya lo puse ahí en el living. Sí, porque es muy para Muy tener lindo. en la mesita ratona, Sí. porque tiene un diseño hermoso, no lo traje, qué desastre para mostrarlo, pero bueno, me olvidé. No pasa nada, después pero lo mostramos. es un libro hermoso que tiene una síntesis, le contamos a la gente, de todas obras que fuimos iluminando en distintos puntos de la ciudad de la Argentina. Son obras de Alejandro Marmo y son todos íconos populares, desde Diego Armando Maradona, Evita, la clásica es la del 9 de julio, Sí. esa no la inauguré yo, Sí. pero inauguramos otras Evitas iluminadas. en Ahí tenemos Mira. la tapa, mira, Ah, Argentina Iluminada, mira qué linda. sí, hermoso, porque Gilda, que es una de las que inauguramos, esta la inauguramos en Lugano, porque Gilda vivió en Lugano y en el Linda, edificio... genia. Sí, una genia. La amamos. Y donde ella vivió, le pusimos a Gilda iluminada, así que está ahí iluminando Qué el lindo. barrio de Lugano en la ciudad de Buenos Aires, sí. Estabas hablando y yo pensaba en tu carrera, ¿no es cierto? Como dije al comienzo del Sí. programa, porque sos muy versátil. Sí, hice un poco de todo y tiene que ver con eso, con que se me ocurre y lo bajo a la realidad. Sí. Y después, bueno, hay cosas que me entusiasman. El periodismo es algo que siempre quise y es algo que voy a seguir haciendo, digo, no es algo que deje de hacer. Sí. ¿Y cómo ves hoy al periodismo? Bueno, qué sé yo, hoy hay muchos periodismos, ¿no? Y me parece que hay un recorrido que hace que hoy esos tantos periodismos que hay, sepamos mucho más, digo, por ese recorrido que se hizo, que yo creo que comienza para mí en la época ya de Cristina, presidenta, donde se empieza como a cristalizar mucho las distintas formas y de qué bando o lado estás. Ay, sí, la grieta, Digo, va. sí, y me parece que ahí se cristalizó y eso hace que hoy sepamos mucho más y la gente ya sabe más. Digo que estaba medio solapado, esto siempre fue así. Total. Pero estaba más solapado. Creo que se cristaliza en ese momento y hoy la gente cuando pone determinado canal sabe quién le está hablando. Cuando alguien pone TN, sabe que está poniendo TN y sabe de qué lado está TN y decide poner TN porque quiere creer en lo que TN le está diciendo. Sí. Y después estamos los que decimos, bueno, no, vamos a poner C5 y decido creer en lo que dice C5. Y después estamos los que hacemos ese zapping, pero quizás también porque buscamos como, bueno, opiniones. exacto, pero sabiendo y poniendo en duda. Claro. Digo, pero está como está cristalizado y me parece que eso es bueno. Sí. No, pero además Yo creo sumale que a es algo eso bueno. la fake news, por ejemplo. Hoy escuchaba que hay hasta fake news que tienen que ver con el dengue. O sea, Sí. ya es como que es un montón para la persona que consume, ¿no es cierto?, la noticia en la red social o en el medio tradicional, también tener que estar dilucidando si es real o no. Sí, es un trabajo extra que tenemos a partir de todas estas nuevas herramientas que hay de comunicación, ¿no? Sí. Yo creo que la fake news siempre existió, Sí, sí, los sí. malos periodistas siempre existieron, las operaciones de prensa siempre existieron. Lo que pasa es que la magnitud que toma eso ahora, con la cantidad de herramientas que tenés para difundir y para que se viralice, ya sea cierto o no lo que se esté diciendo, digo, es como que también eso vino a modificar al periodismo, a la comunicación en términos generales. Ya que estamos así en la cosa personal, vamos a abrir directamente el arcón de los recuerdos y vamos a ver qué aparece acerca de Gisela Marciota. A ver. A ver. Qué miedo.
Marciota. Te tengo que decir algo, Marciota. Sí. ¡Marciota! Sí, lo escucho. Yo estoy hace varios días, hace varios meses, pensando una cosa. Que se la quería decir, nunca me animé. Sí. Porque siempre estoy en la otra punta de la mesa, como desvariando. Yo la amo a usted, con todo el alma. De la primera vez que la vi, esa boca rozagante, me la comería, hervida, con papas. Sí. Marciota. Sí, en realidad no me imaginaba esto de usted, ¿no? Porque, nada, yo desde el primer día que empezamos a trabajar se dio sentí cuenta que algo o sea, especial nos podía pasar y ¡Qué chiquita! me encantaría que pudiéramos salir. Gillespie, en realidad, Gillespie, ¿Cómo, me sorprende, pero supuse que esto podría llegar a pasar. Bueno, ahí estaba Gillespie. Bueno, vos, está Mex. ¿Qué pasó? Que está todo lleno de plumas. Y estaba horribles. Castelo allá, que se ve de pelo blanco. ¡Qué equipazo! ¡Qué Ay, bien! Sí. ¿Para cómo llegaste ahí a ese programa? Y tenía una compañera, Silvina Angiono, que le mando saludos porque fue ella la que me hizo el enlace. Habla con Ana Karina y Ana Karina iba a estar en la producción de lo que iba a ser Medios Locos en un momento. Entonces le dice, mira, están buscando una periodista que hable de política, que hable en serio de política, pero quieren que sea alguien de gráfica porque tienen más información, porque no sé qué, bla, 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 para un programa que va a salir en Canal 7 en ese momento. Hablando de cosas va a que hay que ser, hablar. claro, que necesitan, no sé qué. Dice, ¿no querés venir a un casting que van a hacer? Le dicen a Silvina. En Estudio Mayor, tal día, tal hora, bla, bla, bla. Entonces ella, Silvina, le dice, no, yo nada No, que ver. gracias, Dice, yo tele no. No, nunca nada. Pero tengo una compañera que trabajó en Canal 26. Yo había trabajado ya como movilera en Canal 26 y en Azul Televisión. Ah, ya tenías experiencia. Como movilera. Silvina dice, yo le pregunto, me pregunta, le digo, sí, me encanta la idea. Me ¿No lo pasa el dato. dudaste? No, digo, era Claro, un casting. te Iba a encantaba. hacer, tenía que preparar 3 noticias y tenía que sentarme a hablar con Adolfo Castelo ¡Qué bueno! de las 3 noticias que había preparado ese día. Un genio. Bueno, entonces fui y estaba Adolfo, hice las 3 noticias y estaba Mex, estaban los dos. Yo hablaba, Mex me interrumpía, medio como que te ponían a prueba Claro. cómo te manejabas cuando te interrumpían, no sé qué. Y parece que les encantó porque al otro día me llamaron para tener una reunión con Adolfo, porque Adolfo era medio el productor general. Claro, o sea, si sí, bien el productor general era Gastón Portal, Claro. la idea se la había llevado Adolfo a Gastón. Y tuve la reunión, empezamos y empezó el programa y duró un año nada más. Lamentablemente, porque la verdad que tiene como re buenos recuerdos, Sí, la gente que lo súper, vio. súper. Muchos se quedaron como las ganas de la segunda temporada de ese programa. Y fue para mí la experiencia más importante hasta ese momento porque yo nunca había estado en un piso, en un programa en vivo de lunes a viernes, en televisión abierta. Tal cual. O sea, fue como un antes y un después de Medios Locos para mí. Tal cual. Porque me expuso muchísimo estar ahí en ese programa con semejantes monstruos de la tele, del arte, Claro, bueno, de la pará. música. Hablando de eso, estabas, parecía en tu salsa, ¿no? Por ejemplo, con este otro trabajo del cual participaste. A ver, mostrame. ¿Qué fue lo que cambió sí. entonces? Que en 7 días le retiran el apoyo. Pudo poner a todos los gobernadores justicialistas casi de acuerdo para nombrarlo, que es difícil poner de acuerdo a todos los gobernadores justicialistas, y lo logró. Y en 7 días logró ponerlos de acuerdo de nuevo para sacarlo. ¿Qué fue lo que cambió? En su momento usted le echó la culpa casi directamente a José Manuel de la Sota. Recién Fernando le preguntaba si sentía que los corruptos lo habían sacado del poder. Por eso dije, ¿Usted cree que José Manuel de la Sota es un corrupto que no quiso que usted estuviera en la Buena presidencia? pregunta. son varios factores. Uno, que los grupos de poder querían realizar la política que en definitiva realizaron. Están licuados los pasivos. Bueno, nada, con Grondón ahí estabas. Como Medios Locos fue el primer programa que me expone Sí. o me visibiliza. Sí, bueno. sí, sí. Y este fue también un antes y un después, el primer programa donde yo empiezo a hacer periodismo político, Sí. que era lo que yo quería hacer, que ya lo hacía, si bien lo venía haciendo en Telam, pero era lo que yo quería hacer en todos los rubros, digo, en gráfica, en tele y en radio. Y ese año fue un año para mí muy bueno y muy malo. Ese año yo estaba haciendo todo eso. Estaba en radio y era columnista del Cholo Gómez Castañón en Radio La Red y era la columnista política
después estaba en Telam, en la sección política. Después era la columnista de Hora Clave, pero antes estaba siendo también columnista de Hora Clave en la radio, que también tiene un programa a la tarde de lunes a viernes, Grondona, en la red. Entonces hacía todo eso como columnista política. Y fue como un antes y un después, muy bueno a nivel profesional, hasta que dijeron que yo era la amante de Grondona. Oh. Y ahí me quedé sin todos esos trabajos. Y la verdad Qué que fue horrible como, igual. no, fue tremendo. Pero aparte fue tremendo porque fue... o sea, fue un golpe... Digo, Fue no un sé, yo golpe estaba- bajo, ¿no? Como pero esa... bajo, alto, todo. O sea, porque además era como la descalificación 100% de mi trabajo y mi capacidad, porque lo que estaban diciendo es, está sentada ahí porque es la amante novia de Grondona. O sea, obviamente ese prejuicio machirulo de los medios, además porque lo instalan desde los medios de comunicación. Totalmente. Además yo era muy chiquita, tenía 25 años, 26, y no sabía tampoco cómo manejarme en esa situación. ¿Y qué hiciste? O sea, fue nada, me quedé como muda, no salía a decir nada. Yo hoy, si tuviera que asesorarla A la Gisela Marchiota de ese momento. o sea, le hubiera dicho, pero denuncia a todos, pero aparte denunciarlos penalmente, judicialmente, mediáticamente. O sea, Claro. haría todo eso. Está bueno también hablar un poco de lo que está pasando, ¿no? Porque Sí. recién nombramos un montón de cosas, qué sé yo, nombramos a Telam, nombramos a Canal 7, y son cosas que están, digamos, hoy haciendo mucho ruido. Bueno, obvio, quiero saber tu opinión. A ver, la imagino, pero te quiero escuchar. Primero que hay un desconocimiento de Telam enorme, porque el trabajo de una agencia de noticias es muy invisible. Entonces, cuando a la gente le dicen Telam, no saben mucho, excepto que seas periodista, qué es Telam y qué hace Telam. Digo, porque Telam genera material y genera información que consumimos los periodistas. Los medios de comunicación, yo explico siempre esto, contratan el servicio de Telam, que se paga, que no es gratuito. Telam vende su servicio, digo, es un negocio también. Digo, es del Estado, pero el servicio se vende. No es porque es del Estado el servicio de Telam es gratis, no es gratis. Y lo que genera es mucho contenido con una perspectiva federal. Es la única agencia de noticias que tiene cobertura en todas las provincias de la República Argentina y genera ese contenido, una circulación federal también de la información y a su vez le brinda material que para mí, con el cierre de Telam, va a haber muchos medios de las provincias que se van a quedar sin insumos porque hay muchos medios que se hacen en base pura y exclusivamente al contenido generado por Telam. Entonces, es como muy fácil, digo, discursivamente, mediáticamente y marketineramente, decir vamos a cerrar Telam porque no sirve para nada. Y la gente que está del otro lado dice, es verdad, no sirve para nada. Claro. No, sirve un montón. Pasa que el trabajo es anónimo. Pasa que el trabajo de Telam es invisible. Sí. Y Telam además se fue acomodando con los años, por supuesto, que con las herramientas, como vos decías antes, tenías la cablera, Sí, ahora todo Está en viaja. internet. Exacto, todo viaja por otras vías, pero a su vez Telam incorporó, además del contenido periodístico gráfico, también tiene herramientas audiovisuales, tiene un departamento de fotografía, Claro. tiene una radio, bueno, un montón de herramientas nuevas que Telam también incorpora, pero que también siguen siendo muy de consumo de los medios de comunicación y de los periodistas. La gente de verdad, y no tiene por qué la gente saber qué es Telam en definitiva, porque es Sí, una mamás es herramienta... cultura. Mira, el otro día Cecilia Exacto. Roth decía, nos ganaron la batalla cultural. Yo no quiero llegar a esa instancia de decir que nos ganaron. No, o sea, la estamos peleando. Y la vamos a pelear siempre. Digo, por eso la política y por eso me parece importante estar en los lugares donde hay que dar esa batalla. Una es el Congreso Nacional. Ahora se va a tratar el DNU. Espero también, que todo esto suceda, que nos convoquen, que tengamos sesiones. ¿Pero vos crees que puede llegar a no tratarse, que salga directamente? El decreto hoy ¿Por está qué decís vigente. espero? Espero porque en realidad el decreto hoy está vigente. Sí. Y si no están convocando al tratamiento en la Cámara de Diputados es porque por ahora, no deben tener los votos garantizados. Entonces corre riesgo de que se les caiga el decreto Ajá. si van al recinto. Entonces, como corre riesgo de que se caiga el decreto, al recinto no va. Entonces, mientras no va y solo fue rechazado por la Cámara de Senadores, el decreto está vigente. Yo creo que la semana que viene nosotros tendremos una reunión de bloque, seguramente, y yo quiero plantear que nosotros tenemos que exigir que haya sesiones todos los miércoles,
todas las semanas, pedir sesiones especiales ¿con qué? Con la agenda del pueblo, con la agenda de los trabajadores y con la agenda de los jubilados y con la agenda que se necesita llevar a debatir al recinto. Porque además hay una cuestión que para mí es enormemente grave y que es muy peligrosa para la democracia, que es esto de, y esto lo viene haciendo Milei, que es demonizar al Poder Legislativo, demonizar a los diputados y a las diputadas. O sea, está como ensañado con demonizar un poder del que él fue parte hasta que asumió como presidente de la nación. ¿Pero no dijo nido de ratas? Sí. O sea, a ver, no. No, señor. O sea, no, señor, no. Yo no se lo voy a permitir. Yo soy una trabajadora. Soy una trabajadora que en el Congreso Nacional, y pueden entrar cualquiera, puede entrar a la página y ver todos los proyectos que presenté desde que asumí como diputada hasta el día de la fecha. Y pueden ver cómo voté, qué voté, todo pueden ver. O sea, y se puede hacer ese trabajo ahora, sí. Es un trabajo enorme para que un ciudadano con todos los problemas que tiene diga, bueno, voy a poner... voy a ver si es verdad que hizo todo esto. Exacto. Claro. Yo entiendo que es una fiaca, pero también los periodistas son muy injustos porque solo dicen y se señala a lo mejor a un diputado o a 2 diputados o a 3 diputados que no hacen bien su trabajo. Claro, y todos caen en la misma. Todos los demás que sí hacemos bien el trabajo, es sumamente injusto. También el periodismo tiene eso como de ese recorte, ¿viste? De decir, bueno, solo vamos a contarte lo malos que son. Bueno, hay un montón que hacemos las cosas bien y que queremos trabajar y que yo no voy a permitir, no quiero permitir que cale hondo ese discurso de odio a lo que tiene que ver con el funcionamiento democrático. ¿Tenés alguna crítica, digamos, hacia lo que pasó antes? Porque, digamos, si no, no se entiende que cale tan hondo, ¿entendés? Mira, yo tengo y lo vengo diciendo cada vez que tengo la oportunidad, y digo, lamentablemente, ¿no? Tenemos que reconocer que hoy Milei es presidente porque fracasó la alianza, o como se llame, Cambiemos, Junto por el Cambio, fracasó el macrismo cuando gobernó, fracasó el Frente de Todos y la presidencia de Alberto Fernández cuando gobernó. Entonces, ante el fracaso de esas coaliciones de gobierno que estuvieron los últimos 8 años, y yo creo que si el Pato Donald decía que quería ser presidente de la Argentina, ganaba. Digo, porque era como la tercera... Era la alternativa. Sí, era como el distinto. El distinto tenía mucho... Bueno, siempre escoba nueva, ¿cómo es ese versito? Sí, escoba nueva barre bien. Algo así. Digo, pero este no barre bien. O sea, este nos está barriendo a todos, digamos. O sea, pero la verdad, era como el tercero que aparece como que no estaba con... Era como lo nuevo. Que en definitiva no es nada nuevo porque vos ves cómo está compuesto esto y cómo gana la segunda vuelta a partir del acercamiento y la alianza con Macri. Sí, cómo armó todo su equipo. O sea, y... ¿No lo querés ni un poco a Milei? No, nada. Para nada, nada de nada. O sea, a mí me preocupa. Yo el día que ganó Milei el balotaje, lloré un montón. O sea, estaba como desconsolada porque veía que se venía una oscuridad y, o sea, lamentablemente, o sea, es lo que está pasando. O sea, yo no puedo creer algunas cosas. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué? O sea, es que no puedo creer... Lo que va pasando y que no hay reacción. Claro, ¿No ves eso vos? Claro, digo, ¿qué es lo que está... ¿Qué pasa que permitimos que pase todo esto que está pasando? Pero a su vez también lo digo como oposición que soy, ¿no? Sí. Yo quiero más oposición. Digo, quiero más. Digo, me parece que nos está faltando estar mucho más activos respecto de la defensa de lo que hay que defender, que es al pueblo argentino. Pasa que ahí entran como todas las cosas, ¿no? De egos y de acomodos, de conveniencias, de que, bueno, no lo voy a decir ahora porque no me conviene que se ponga el otro enfrente. Bueno, no sé, la política. Sí, una especulación que hoy me parece que el tiempo de la Argentina no lo puede permitir. No necesariamente hacer política es porque sos político. Yo no me considero política, sino que yo soy una ciudadana periodista que hoy está haciendo política y que hoy es diputada. No, pero no soy política en el sentido de, digo, yo no vivo de la política, yo viví del periodismo y sigo viviendo del periodismo también desde los 17 años. Digo, no vivo de la política. Sí considero la política como una herramienta fundamental con la que le podés arruinar la vida a las personas, como está haciendo Milei, o le podés mejorar la vida a las personas, como
hemos tenido el gobierno de Cristina, de Néstor, Perón, digo, hemos tenido gobiernos que le cambiaron la vida para bien a las personas. Se puede hacer eso, se puede hacer lo otro. Digo, la herramienta es esa y para mí es una herramienta muy importante. Creo que hoy las personas que hacemos política no podemos darnos el lujo de especular con nada. Estamos ante una situación de una magnitud, de gravedad tan enorme que yo no sé si hay dimensión, porque todo esto que se está destrozando y que está destrozando la vida de las personas, va a ser muy difícil de reconstruir. Ahora dicen 70.000 personas que van a quedarse sin trabajo, que van a quedar 70.000 personas sin trabajo. Digo, ¿y naturalizamos eso? O sea, decimos, bueno, está bien. O sube todo, tipo vas a comprar cualquier cosa y no puedes creer lo que te sale. O sea, pero no entiendo qué pasa. Digo, nosotros hicimos las cosas mal, sí, las hicimos horribles. Ahora, el pueblo no se merece esto, ¿eh? O sea, nosotros lo tenemos que haber hecho mejor, sí, por supuesto. Pero esto, ¿pero por qué el autocastigo además? Porque la sociedad se está como castigando a sí misma. Pero bueno, más allá de ese autocastigo que hay, que yo creo que ahí nosotros tenemos la responsabilidad de lo que hicimos mal y la responsabilidad ahora de reorganizarnos lo antes que se pueda para poder contener todas estas heridas que que empieza a dejar el gobierno de Milei y que las tenemos que empezar a contener de alguna manera. ¿Y cómo se contiene, por ejemplo, a los jubilados? Bueno, metete en ese tema. Bueno, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo, desde mi lugar, cómo pienso yo? Con proyectos de ley que espero que se conviertan en ley y que puedan, como yo te diría, como blindar a determinados sectores en función de determinados temas. Por ejemplo, jubilaciones. El tema jubilaciones, que vienen perdiendo desde que asumió Milei muchísimo más. Es cierto que los jubilados venían perdiendo también con el gobierno de Alberto, porque sus actualizaciones quedaban en desventaja respecto de la inflación. Por eso, desde mi lugar, presenté en su momento un proyecto que, lamentablemente, cuando Alberto era presidente, no se tuvo la decisión política de que sea ley, ese proyecto que presenté en el 2022, porque era un proyecto en el que yo defendía la fórmula de movilidad jubilatoria, que es la de salario más recaudación, y cada 3 meses, pero le agregaba la cláusula gatillo de la inflación, es decir, que cuando la fórmula no compensa la inflación del trimestre, se activa la cláusula gatillo y automáticamente la inflación estaba incorporada a compensar y que quedara parejo, que empatara la movilidad con la inflación del trimestre. Lamentablemente, digo, no se tuvo la voluntad política en el gobierno de Alberto de que este proyecto se tratara y que fuera ley. Estas son las cosas de las que me parece que hay que reflexionar y decir, bueno, ¿por qué no se trató y no se hizo esto y no se contuvo a los jubilados cuando los teníamos que contener cuando éramos gobierno? Ese proyecto pierde estado parlamentario, lo presento de nuevo ahora. Ahora está tratándose en comisión. Es el único proyecto de todos los que hay 16 proyectos para modificar la movilidad jubilatoria. Es el único proyecto que sostiene la fórmula y agrega inflación. La mayoría de los proyectos están más en sintonía con lo que pretende el presidente con el decreto, que es que las jubilaciones se actualicen solo por inflación. Esto también es muy importante y hay que explicar que es un arma de doble filo, lo de que sea solo por inflación y dejar afuera la fórmula. Pasa que si vos solo actualizás por inflación y dejás afuera la fórmula, es decir, salario y recaudación, si baja la inflación, se plancha la jubilación. Claro. O sea, no vas a tener aumento. Si baja la inflación, no se te aumenta. Con lo cual, lo que yo digo es, suena bien. Suena bien, pero no es la... Claro. Exacto. No hay un trasfondo de eso, porque suena bien hoy que tenés una inflación altísima, que los jubilados vienen perdiendo casi un 40% ya a esta altura, desde enero a esta parte. No, y además le sacaron un montón de cosas que antes tenían, los medicamentos, un montón de prestaciones. Entonces, todo eso que ellos dicen y suena como... Está el jubilado mirándome ahora y dice, no, pero a mí que me aumenten por inflación porque ya está. No, hoy, en un periodo inflacionario como el que tenés, quizás te sirve, más o menos. Igual lo que perdiste no te lo van a recuperar, pero quizás te sirve en este periodo. Pero si baja la inflación, que yo creo además que sí va a bajar, porque como estamos en una etapa de recesión, porque cada vez la gente consume menos, porque tiene cada vez menos los numeritos plata, les van a dar. O sea, cada vez tenés menos plata en el bolsillo. La plata que tenés cada vez te rinde menos. Entonces consumís menos, entras en recesión, la inflación naturalmente baja. Es así. Va a bajar la inflación. Con lo cual,
te van a planchar la jubilación. En cambio, si vos sostenés la fórmula, si baja la inflación, vos tenés garantizado el aumento trimestral en función de la recaudación y de la movilidad que hayan tenido los salarios. Perfecto. Entonces, Entendido. vos te tenés que garantizar eso. Salario, recaudación, más cláusula gatillo. Entonces, Bien. si hay un periodo de inflación muy alto, se activa la cláusula y si no, no se usa. Pero vas a tener la movilidad trimestral, que es lo que corresponde. Entonces, Bueno, me ahí parece está. que Eso es lo que vos querés que suceda. eso es una forma de contener, Muy como bien. decíamos, las heridas y decir, bueno, hay que contener. ¿Cómo se contiene? Desde mi lugar, como diputada, con proyectos de ley que acompañen por ejemplo, ahora presenté, bueno, la semana pasada, en realidad, un proyecto porque es la primera vez en 20 años Sí. que por tercer mes consecutivo el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la canasta básica. Y sí. En 20 años no había pasado nunca eso. O sea, hoy vos tenés un salario mínimo y no llegás a alimentarte Tal cual. con los alimentos de la canasta básica. No llegás, no lo cubrís. Entonces presenté también un proyecto que es una forma de decir, bueno, estoy tratando de dar herramientas para contener situaciones, para que cuando esto suceda, que yo espero que no suceda más, pero está sucediendo, Sí. tercer mes consecutivo, cuando esto suceda, que se active también una especie de cláusula gatillo donde el salario mínimo no puede estar por debajo de la canasta básica. Sí, ya sea porque el presidente lo estableció por decreto, sí porque el Consejo del Salario se reunió y no se puso de acuerdo y entonces no se actualizó. Bueno, por el motivo que sea, Sí. que el salario mínimo quede por debajo de la canasta básica, Que se active eso. se activa por ley una cláusula gatillo Me sería de encanta. nuevo para que el salario siempre esté y por lo menos como piso la canasta básica Me y de ahí gusta. para arriba. Esas son las cosas que me parece que yo puedo aportar y que a mí me gustaría que exijamos desde el Congreso, los diputados y las diputadas, su funcionamiento, estar en el recinto, debatir ahí y que quede en evidencia después. Claro, que quiénes por se lo menos sientan- que quede escrito, ¿no? Que vos, Exacto. hola, que hay una parte también de la sociedad, ¿no es cierto? Porque en definitiva Sí. los diputados, senadores son una parte nuestra. Y claro, somos representantes de Está muy los bien. ciudadanos y ciudadanas. Y Claro. que quede en evidencia quiénes bajaron al recinto, quiénes se sentaron, quiénes no se sentaron, y quiénes tienen la voluntad de trabajar en el Poder Legislativo en serio y quiénes no la tienen. Me parece que eso va a evidenciar y va a dejar una foto que la gente tiene que conocer. Muchas Bueno, gracias. hablé un Me montón. quedaron un montón de temas afuera, pero bueno, ¿será que tenés que venir otra vez? Bueno, por supuesto. Dale a Sí, nuestro programa. me encanta. Y bueno, gracias. No, gracias a vos por la invitación, gracias por las cosas lindas y los recuerdos lindos. Muchas gracias. De nada. Gise Marciota pasó una vez más por Right Now. Nos encontramos el próximo sábado a las 23 aquí en C5N. Chau, gracias. I know a galaxy and I could take you